Bueno, bienvenidos al bibliográfico del día de la fecha. Eh, Se denomina resultados de la utilización del colágeno muscular para disminuir la recurrencia en hernia fragmática congénita. Como presentadores, coordinador principal, tenemos al doctor Mauricio Urquizo, médico de planta de nuestro servicio, y como presentadores tenemos a la doctora Paula Violo, residente de quinto año, al doctor Joaquín Camacho, doctor residente de cuarto año, y quien les habla, Ignacio Arenas, residente de tercero. Como primer paso, vamos a presentar un caso clínico disparador. Es un paciente que como antecedente prenatal tiene en la ecografía de la semana 29 un diagnóstico de un defecto aislado de una hernia fragmática congénita izquierda, donde tenía ascendido al hemitórax tanto estómago, intestino, vaso e hígado, y se decidió la cesárea programada en la semana 38. El índice observado esperado, pulmón-cabeza, era del 47%. Luego del nacimiento, el paciente fue un recién nacido de término, con peso adecuado para su edad gestacional. Se decidió intubación selectiva en sala de partos, permaneció en ARM convencional con una FIO de 21, se colocó una sonda orogástrica gruesa con débito bilioso, la saturometría pre y postductal se mantuvo en 94 y 93%, se canalizó tanto umbilical y se colocó un catéter venoso central y requirió milrinona. Luego se realizó un ecocardiograma donde el foramen oval tenía un pequeño shunt, el ductus estaba cerrado y ya tenía una buena función biventricular conservada. El paciente se mantuvo estable y se operó alrededor del quinto día de vida. Como pueden ver en esta imagen, y es un poco lo que nos compete en el bibliográfico del día de hoy, la cirugía se decidió realizar un colgajo muscular, donde, si bien en la imagen no se puede ver tan bien, se decidió hacer el colgajo, digamos, de flap abdominal, donde se puede ver el diafragma con la lengüeta anterior y un pulmón tanto hipoplásico. Si quieres poner la siguiente, donde se puede ver cómo se confecciona el colgajo rotatorio y se fijó con puntos separados en U de T1 2.0 pericostales, y luego se reintrodujeron asas, siendo que este abordaje fue por la parotomía, en este caso izquierda, y luego un cierre aponeurótico de la pared abdominal. En la evolución, el paciente, para hacer un resumen, permaneció 60 días internado, requirió ventilación mecánica por 30 días, luego CAFO por 20 días. Este paciente intercurrió con quirotórax de difícil manejo, con requerimiento de múltiples tubos de avionamiento pleural, que permanecieron aproximadamente por 25 días, además requiriendo ocriótide para disminuir el débito por el drenaje, aproximadamente por 2 semanas. Desde el punto de vista nutricional, el paciente se requirió leche monogen debido a estos antecedentes que les comenté, aproximadamente por 20 días, luego logrando switchar, digamos, a leche humana con buena tolerancia. El mismo se fue de alta con un peso de 4 kilos 700 gramos, midiendo 57 centímetros, ambos en relación al percentilo 25. Actualmente el paciente presenta buena evolución pondo-estatural, con controles tanto de cirugía como de pediatría, acordes, digamos, al esperado. Luego, como artículo complementario, tenemos un artículo presentado en el European Journal Pediatric Surgery en el 2019 por un grupo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde mostraron, digamos, los resultados luego de realizar este flap, digamos, muscular de la pared abdominal para reparar defectos congénitos bien grandes en esta patología.
El N de pacientes era de 10 y el estudio fue un estudio retrospectivo que conllevó, digamos, desde el 2003 hasta el 2016. Puedes poner así. Bien, como introducción ellos plantean un poco que el reparo de estas hernias diafragmáticas con grandes defectos es una labor demandante, siendo que el uso de prótesis tiene las complicaciones un poco conocidas debido a que las mismas, por ejemplo, no crecen con el paciente y que tienden a desarrollar deformidades musculoesqueléticas. Un poco proponen otra alternativa para tratar de evitar estas complicaciones y lograr un buen resultado, digamos, a la hora de resolverlo. Y como materiales y métodos, como les comenté, es un estudio retrospectivo que fue del 2003 al 2016, donde en este tiempo, en este centro, nacieron 107 pacientes con diagnóstico de hernia diafragmática, 89 fueron operados, el resto, digamos, falleció, y solamente 10 pacientes de estos 89 presentaron un defecto grande, donde ellos consideraron que había que realizar un flap muscular, esto era el 11,2%. Sin querer ahondar en la técnica quirúrgica, un poco comentamos qué es lo que realizaban ellos. Ellos disecaban el oblicuo interno y el transverso abdominal del oblicuo externo, se metían por ese plano avascular y luego, como pueden ver en la imagen de la imagen C, lo fijaban ya sea al diafragma remanente o pericostal para poder generar, digamos, ese flap que venimos comentando. Luego, los resultados, sin querer comentar este cuadro completamente, simplemente ellos muestran que 2 pacientes tuvieron recurrencia, que solamente uno persistió, digamos, una debilidad de la pared muscular, de la pared abdominal, que requirió abdominoplastia. De estos 10 pacientes, solamente 3 tuvieron una escoliosis, digamos, siendo uno el que requirió cirugía. Luego de los 10, 7 pacientes tuvieron alguna deformidad de la pared torácica, que en general fueron deformidades menores. Ninguno de estos pacientes falleció, digamos, en el seguimiento, que como pueden ver fue bastante alejado. Y luego como discusión, digamos, en conclusión de ellos hablan de que la sobrevida en hernia diafragmática ha mejorado significativamente debido a las terapias fetales, al diagnóstico prenatal, al cuidado neonatal postquirúrgico. Entonces esto lleva a tener un aumento en el número de casos severos, graves, que llegan a la cirugía. Entonces acá donde existe esta disyuntiva entre realizar el flap muscular y utilizar una malla para reparar el defecto. Las apariciones de las malformaciones torácicas, que fue un poco lo que más vieron, no parece tener que ver pura y exclusivamente con la técnica realizada, sino más que ver con la hipoplasia pulmonar, y ellos hablan de un seguimiento en el tiempo fundamental para valorar las deformidades musculoesqueléticas. Bien, con respecto al artículo principal, el mismo fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el 2019 y habla de que la reparación con colgajo muscular en la hernia diafragmática disminuiría las tasas de recurrencia a posteriori. Como introducción, menciona que la hernia diafragmática congénita ocurre en 1 en 3.500 nacidos vivos, como todos conocen, y que la gravedad de la enfermedad varía y está relacionada con el tamaño del defecto diafragmático, además de la interacción entre la hipoplasia pulmonar y la hipertensión. A la derecha pueden ver una imagen de la estadificación del grupo de estudio de hernia diafragmática congénita según, digamos, la gravedad de la misma por el tamaño del defecto, que va de la A a la D. El trabajo menciona que el 48% de los pacientes sometidos a una plástica diafragmática requirieron un parche y que estos pacientes que requirieron un parche presentaban defectos más grandes. ¿A qué nos referimos con parches? Se dividen en dos, en los sintéticos, que son las mallas de politetrafluoroetileno o PTFE o Gore-Tex, que es la más utilizada, y el otro tipo que es tejido autólogo, que habitualmente utiliza dorsal ancho o fascia de Tolt, o el más utilizado que es el split de músculo abdominal.
El artículo, digamos, nos describe, nos pone en contexto y nos dice que el colgajo de músculo de pared abdominal se escribió por primera vez en 1962 y que las ventajas frente a las mallas sintéticas es que presentan menor riesgo de infección y mejor acomodación al paciente con el crecimiento de este. Y lo que se le adjudicaba, digamos, a este tipo de plásticas es que podía presentar mayor riesgo de hemorragia, pero el artículo sostiene que no representa mayor riesgo, ya que la disección debería hacerse por un plano avascular entre el transverso y los oblicuos. Dada la mejora en las tasas de mortalidad en la hernia diafragmática congénita, postulan en este artículo los autores que es necesario abordar la morbilidad a corto y largo plazo en los pacientes con hernia diafragmática congénita y que el tipo de reparación, tanto con malla como con colgajo muscular, influye en esta morbilidad. Por ende, el objetivo del trabajo fue comparar los resultados a corto plazo en la reparación de la hernia diafragmática con parche sintético o las mallas, o un autólogo como el colgajo muscular. Se trató de una revisión retrospectiva de todos los pacientes sometidos a cirugía para una corrección de hernia entre 2008 y 2018 y se dividió en dos grupos, los pacientes que se utilizó una malla sintética y que fueron 30 y los pacientes en los que se utilizó para la corrección el colgajo muscular que habitualmente fue de pared abdominal. Se descartaron los cierres primarios, que fue un total de 52 pacientes. También se recabó la información demográfica, la información de diagnóstico prenatal al nacimiento y la intraoperatoria. Dentro del intraoperatorio los tipos de reparación, el abordaje, el método de cierre y los requerimientos o no de ECMO. Y mencionaban, digamos, que el abordaje dependía de la elección particularmente del cirujano, podía ser con colgajo muscular, como pueden ver en las imágenes de la izquierda. Lo que se hacía era una incisión subcostal y se disecaba por el plano vascular el transverso de los oblicuos mayor y menor, y eso se fijaba al remanente del diafragma más arriba, y si no, la malla protésica que se le daba esta forma cónica como para disminuir el efecto adverso de la acomodación a futuro, como para que se pueda ajustar más al paciente, y se suturaban con suturas, se hacía una disección subcostal y se evisceraba todo el contenido obviamente de la cavidad torácica y se hacían unos puntos separados o continuos al diafragma remanente o pericostales. Bueno, en cuanto a los resultados, como mencionamos anteriormente, hubo dos grupos, el grupo en el que se utilizó malla, que fueron 30 pacientes, y en el grupo que se utilizó el colgajo muscular autólogo, digamos, del paciente, que fueron 40. En cuanto a la comparación entre los grupos, los datos demográficos, digamos, los grupos fueron comparables porque los datos demográficos no tuvieron diferencias estadísticamente significativas, como pueden ver en esa tabla. Y lo que sí se encontró, digamos, o se remarca, es una mayor proporción de pacientes nacidos en el hospital del estudio y nacimientos por cesárea en el grupo de flap muscular, o sea, de colgajo. Si bien digamos, esta incidencia o esta proporción o esta P significativa, ellos creen que tiene que ver con una cuestión aleatoria, que tiene que ver con que estos pacientes que son complejos son derivados antes del nacimiento y es por eso que nacen la mayoría en el hospital, porque son derivados con anterioridad. En cuanto al resto de los resultados, fíjense cómo en cuanto a la recurrencia, hay una recurrencia mayor en el grupo de utilización de malla, 10 pacientes versus 3 en el grupo de flap, y este número en el trabajo describen que asciende a un 16%, siendo 2 pacientes de 19, cuando se excluye en el grupo de malla a los pacientes que murieron antes del año de vida. Además también, fíjense que prepondera la estadía hospitalaria en el grupo de colgajo muscular, y por otro lado, los sangrados en ECMO fueron mayores en el grupo de malla. Son como datos, digamos, que llaman la atención en el gráfico, si bien ninguna de estas variables que se analizaron tuvieron una P significativa.
En cuanto a las recurrencias, y para meternos a hablar un poquito más de esto, el tiempo promedio que tuvieron de recurrencia es de 3 meses. Los síntomas principales que ellos describen fueron la disfagia y el aumento de síntomas respiratorios, y los diagnósticos se realizaron por seriada de esófago gastroduodenal y tomografía. Y si bien las P tampoco son significativas en este caso y en esta comparación, fíjense que al dividirlo en grupo de recurrencia y grupo de no recurrencia, se vio una tendencia a que el grupo de recurrencia tenga menor observado esperado, con un 33 versus un 37, y menor volumen pulmonar en el diagnóstico. Fíjense que tiene un porcentaje en el de recurrencia de 13 y en el de no recurrencia de 27, lo que nos habla de una tendencia hacia ese grupo. En cuanto a la discusión, digamos, ellos realizaron una revisión bibliográfica y no encontraron estudios estadísticamente significativos para hablar específicamente de esto, pero sí hay una tendencia a que haya mayor recurrencia en la reparación de estas hernias con malla. La utilización del músculo transverso del abdomen como colgajo, ellos en este estudio identificaron que es útil para la utilización en grandes defectos, o sea, sin importar el tamaño, y no aumenta significativamente el riesgo de sangrado. En cuanto a las complicaciones, se vio que la escoliosis, comparando los grupos, tampoco hubo diferencias entre uno y otro grupo, y la aparición de hernias ventrales como complicaciones de largo plazo tampoco tuvieron diferencia en ambos grupos. En cuanto a las recidivas, se sabe, digamos, por la literatura que el hígado herniado, el tamaño, la utilización de ECMO, y en algunos estudios se habla de que el abordaje mínimamente invasivo tienen más tasa de recurrencia, si bien tampoco es estadísticamente significativo. En este caso, comparando los grupos, fue imposible identificar factores asociados. Si bien hay, como les comenté anteriormente en los resultados, una mayor tendencia a que menor observado esperado tengan mayor índice de recurrencia, lo que habla también de que mayor tamaño del defecto en general también tiene mayor índice de recurrencia. Y en cuanto a las limitaciones, que está bueno que el artículo las menciona y digamos, las explica cada una, ellos dicen que este es un trabajo retrospectivo, que los datos fueron heterogéneos, principalmente debido a que las cirugías las realizaron varios cirujanos y que tuvieron en sí diferencias de experiencia, y cada uno tuvo la posibilidad de elegir la técnica que mejor quería utilizar. El seguimiento es un seguimiento todavía a corto plazo, y en este seguimiento también tuvieron pérdidas de seguimiento, y por supuesto la cantidad de pacientes, si bien es una patología poco frecuente, ellos remarcan que podrían juntarse, digamos, distintos centros y hacer un estudio más significativo en cuanto a la cantidad de pacientes. Y a modo de conclusión, finalmente lo que este estudio, digamos, resalta es que ellos justifican en este estudio el uso de flap muscular antes que malla, en principio para la reparación de defectos grandes en hernia diafragmática congénita, porque tienen menor índice de recurrencia, y sostienen que esta técnica, la utilización de flap, no aumenta significativamente el riesgo de sangrado, por lo que es segura utilizar. Y como ven en la siguiente diapositiva, el checklist que realizamos siempre en estos trabajos, el título sí es acorde al tema en estudio, fue publicado en una plataforma validada. Buscamos, leyendo este artículo, conocer las diferentes opciones terapéuticas y compararlas. Si bien en este caso no hubo un doble ciego aleatorizado y los resultados tampoco fueron estadísticamente significativos, pero queda claro el análisis estadístico, y eso creo que está bueno remarcar. Perfecto. Muchas gracias, Paula, Joaquín, Ignacio. Gracias por la presentación. Y bienvenidos a todos, buenos días. Esta vez quisimos presentar un trabajo que quizás suena bastante técnico, porque describe y compara las distintas técnicas quirúrgicas, haciendo énfasis en algunos detalles, pero antes de hablar de eso, yo lo que quisiera recalcar, o resaltar, mejor dicho, es
que todo esto nos sirve para tratar de entender un poco mejor cuál va a ser la evolución de los pacientes con hernia diafragmática. Ustedes vieron que la mortalidad al año de vida sigue siendo elevada. Es un problema, no solamente la mortalidad intrahospitalaria en los primeros 30 días de vida, sino la mortalidad al año sigue siendo un problema, y algunas de ellas están relacionadas a complicaciones de la cirugía, una parte de ellos. Y creo que es importante desde nosotros como cirujanos, desde la parte de la clínica quirúrgica, tratar de prever o predecir aquellas eventuales complicaciones que lleguemos a tener en el transcurso de los años que vamos a tener de seguimiento de estos pacientes. Y en ese sentido creo que es importante cómo los datos prenatales cada vez nos dan más información. Ya ustedes saben que, por ejemplo, el trabajo, ¿dónde está? Acá está. El trabajo que presentó Gordier sobre la posición del estómago en la etapa prenatal tiene una correlación directa con el tamaño del defecto, y cuando esta relación de posición del estómago, tamaño del defecto, uno la traspola a la sobrevida, al año de vida, hay una relación directa, con lo cual ya tenemos un dato prenatal que nos va a decir o tratar de predecir cómo va a ser la evolución, qué tipos de cirugía podemos realizar en este paciente y cuál va a ser la sobrevida más allá del año que va a tener. Y en este trabajo hacen mucho, recalcan bastante algo que parece obvio, pero debemos tener en cuenta que el observado esperado corregido también sigue siendo un factor predictor. Aquellos de menor índice de sobrevida van a tener mayor tasa de recurrencia, encontrar una relación que, si bien por el número puede ser que estadísticamente tenga algunos déficits, pero seguimos encontrando esta relación con los datos prenatales, a lo que a nosotros nos interesa a lo largo de la vida de estos pacientes. Otro factor importante es relacionado a datos prenatales es la necesidad o no de poner una prótesis en el momento de la reparación. Cuando uno se encuentra con una hernia tipo D, con una posición cardíaca que da toda la vuelta al corazón, hay uno entre la disyuntiva de poner una prótesis o, en este caso, avanzar con un flap muscular. Teniendo en cuenta también que las mallas se vienen usando hace décadas y ha habido siempre problemas en su uso. En los últimos años se han intentado poner parches de colágeno o tejidos similares a colágeno, pero las recidivas han sido o siguen siendo altas. Y el flap muscular, si bien está descrito desde la década de los 70, finales de los 70, sigue siendo una alternativa donde la recurrencia en los distintos trabajos publicados es menor a lo que correspondería a los grupos con malla. En ese sentido, creo que hay algunos detalles técnicos que son importantes tener en cuenta cuando uno va a hacer la cirugía con un flap muscular, que tiene que ver con el tipo de incisión, que tiene algunas modificaciones. Si bien puede mantenerse una incisión subcostal izquierda, para obtener un mayor flap, descender la incisión unos milímetros, un centímetro, ayuda bastante. El plano avascular, la verdad que es muy reconocible, es fácil de identificar y se puede reemplazar la totalidad del diafragma con los músculos abdominales. Así que técnicamente es una cirugía que es reproducible y es una cirugía que en los distintos grupos de trabajo ha mostrado ser segura y con baja tasa de recurrencia en los primeros años de vida. En nuestro caso, si bien a diferencia del trabajo somos un solo centro,
Lo que a nosotros nos sucede es que esta técnica la venimos haciendo hace más o menos 8 años atrás, aproximadamente, y cuando uno la compara la reparación con flap muscular versus el uso de mallas, hemos empezado a encontrar diferencias que son importantes. En nuestro grupo o en nuestros pacientes nosotros tenemos una recidiva global del 6%. Y ese 6% de pacientes están ubicados en los grupos donde se usó una malla de Gore-Tex. Y ya por cómo se colocó la malla de Gore-Tex, la verdad que no hay mucha diferencia, sea por toracoscopía o sea por vía abdominal, la recurrencia global es del 6%. Sin embargo, cuando uno compara el uso de malla con el grupo de pacientes con flap muscular, si bien son pocos años de seguimiento y hace poco tiempo que venimos usando esta técnica, tenemos un total de 11 pacientes en los que hemos usado esta técnica, donde hemos reemplazado la totalidad del diafragma con un colgajo muscular amplio, y en estos 11 pacientes, hasta el momento, no hemos tenido recidivas en este grupo, ni reoperaciones por cuadros de malrotación, oclusión intestinal o alguna otra complicación abdominal que haya sido necesaria una reexploración. La recidiva no la hemos tenido en este grupo, pero recalco, es hace apenas 8 años que venimos utilizando esta técnica, así que parece que nos falta un poco más de tiempo para realmente poder comparar los dos grupos y ver que no tengamos problemas usando esta técnica. En el artículo hablan también de el defecto que queda a nivel abdominal. En nuestro caso, en 2 pacientes decidimos en el momento de la cirugía reforzar la pared abdominal con un segmento de una malla de Vicryl para reforzar el plano muscular. A ver. Mauri, te hago una pregunta más que técnica, estratégica. ¿Cómo haces para decidir que vas a hacer un flap? ¿Lo decidís de entrada? ¿Haces primero la toracoscopía? Porque no todos los pacientes que no sabes de antemano, digamos, qué vas a hacer. No, por eso empecé diciendo que es importante los datos prenatales y que cada vez me parece que nos orientan al tipo de cirugía que vamos a elegir. En este caso, si bien en el paciente puntual que presentamos hoy teníamos un observado esperado, teníamos datos prenatales por ecografía y por resonancia de un defecto mayor, un defecto bastante amplio, y sobre todo que la evolución postnatal, con un ascenso de la totalidad del estómago en el tórax, muchas asas intestinales distendidas, nos daban la idea de que era un defecto bastante grande. Pero creo que la respuesta que me pedís va a estar orientada a analizar mejor los datos prenatales para elegir el tipo de cirugía. Creo que la posición del estómago es fundamental en la etapa prenatal para tomar ese tipo de decisión, acompañado a la evolución postnatal del paciente. Un paciente que sin duda está con un requerimiento de respirador muy bajito, muy estable, bueno, quizás ahí uno pone un poco más en duda de decir, bueno, lo abordo por toracoscopía o voy por abdomen, pero en el paciente que está crítico y con un índice malo, con un estómago que da toda la vuelta al corazón, ese es el paciente que uno debería prepararse para hacer un colgajo muscular. El doctor Figueroa nos hace un comentario de que hicieron colgajos, principalmente en recidivas, que también es una buena estrategia en estos casos, en la etapa neonatal, que se corrigieron inicialmente con una prótesis. Hace una aclaración que el tiempo quirúrgico para realizar el colgajo muscular es importante, que
y se dependerá también la elección de la estabilidad y las condiciones del paciente. Sí, creo que cuando uno entra en el plano avascular y preserva los vasos que uno necesita para mantener vital el colgajo, creo que en la etapa neonatal, cuando uno opera a estos pacientes, es un plano muy delicado, que sin duda hay que abordarlo con cuidado, pero la disección uno la puede hacer rápidamente. Distinto cuando me ha tocado en otros momentos, muchos años atrás, realizar en algún caso un colgajo rotatorio de dorsal ancho, que sí es mucho más demandante e implica reposicionar al paciente y hacer muchas maniobras adicionales. Creo que el flap de músculos oblicuos tiene un buen plano de disección y te genera tanto músculo para cubrir todo el defecto. Sin duda también que esta técnica, la primera vez que la vi fue con el doctor Pideval, en la que vi, digamos, técnicamente cómo era y la empezamos a aplicar después en varios pacientes. Y creo que la preparación, la planificación prequirúrgica es importante. Perdón. Maurice, ¿a qué te referís con la preparación prequirúrgica? De todos estos, porque hay, como les contaba, que hay detalles que tienen que ver con el tipo de incisión, porque si uno hace una subcostal clásica como sería de abordaje, listo, uno no queda inhabilitado para hacer el colgajo muscular. Doctor Pideval, está el micrófono apagado. Hay varias cosas que me gustaría remarcar. Me gustaría que me recuerde cuando decís que operamos juntos un colgajo, pues de tantos años que hago colgajo que no me puedo acordar cuando empecé a hacerlo. Por de pronto, hay datos que nos pueden dar una idea que vamos a estar en presencia de un orificio grande que va a necesitar un reparo que no sea el clásico. Mi experiencia es que muchas veces erramos en eso. Por lo tanto, yo siempre que abordo una hernia diafragmática, y le tengo que dar la menor agresión posible al enfermo y salir de la cirugía lo mejor posible, posicionado, porque lo más importante en esto es el factor hemodinámico y no la técnica quirúrgica. Por lo tanto, yo siempre entro en estos chicos preparados para hacer un colgajo, aunque después no lo haga. Es decir, es al revés. No decido el colgajo en la cirugía, sino que ya voy preparado. Entonces no doy 1 centímetro más a la incisión subcostal. Lo hago por lo menos a 2 o 3 veces de dedo al reborde subcostal. Con lo cual tengo un buen colgajo, puedo crear un buen colgajo para no tener que depender de otro tipo de colgajo. Lo que me refiero, por ejemplo, a una hernia diafragmática con saco, uno no ve factores prenatales que hagan sospechar que pueda haber un gran orificio. Sin embargo, a veces casi todo el diafragma se pierde ahí. Segundo, cuando uno decide un colgajo, lo más importante es anclarlo bien. La recidiva que he visto en pacientes con colgajo muscular hecho es cuando no se ancla bien al reborde posterior del diafragma o a la costilla, y el problema más serio de los grandes es el anclaje mediastínico. Yo creo que aquel que me dice que no tuvo problemas para anclar un colgajo en el borde mediastínico de una hernia diafragmática posterolateral, no tuvo problemas, o no operó nunca, o me macanea, porque es un punto donde no tiene ningún tipo de refuerzo para anclar el colgajo. Y es donde muchas veces recidiva. Recidiva en el borde medial del colgajo o recidiva en el borde posterior cuando está muy anclado. Esos son datos que uno tiene que tener en cuenta. Y después también, el otro día Daniel Russo me sorprendió con un segundo enfermo, en el cual una recidiva por un mal anclaje de un colgajo nuestro al reborde posterior costal, que ahí recidivó la hernia ahí, y rehicimos un colgajo, que no daba para allá atrás, sino un colgajo en un paciente operado con el borde inferior del transverso del oblicuo menor llevado a la costilla. Me dice, bueno, no puede ser.
Puede ser. Y dio un diafragma que hasta ahora funciona bien. Yo creo que la ventaja del colgajo, esto es fantasía, es que crece con el paciente, mientras que las prótesis no crece con el paciente, o sea que tiene más tendencia a desprenderse mucho tiempo. Y segundo, los problemas que yo he tenido con las prótesis, que he usado bastantes en la época y todo lo demás, es que, y esto te acordás porque son los pacientes que te siguen, es la supuración, la fragmentación y empezar a sacar pedacitos de prótesis o pedacitos de tejido, supuración crónica en chicos de 6, 7, 8 años. No es inocuo, no es solamente la recidiva de la prótesis, sino el cuerpo extraño que genera infección. No sé, Mauricio, ¿te acordás cuándo fue este paciente? Sí, hace exactamente 8 años y medio, pero no recuerdo el nombre del paciente. No, no Hace importa. mucho tiempo. Doctor Pacheco. Acá saludos Buen desde, día. ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Saludos desde Uruguay, Punta del Este. Lamento muchas veces no poder participar porque a esa hora estoy llevando a mis hijos al colegio. Un abrazo para todos. Algunas consideraciones, es muy difícil hablar después que habla el Bebu. Tendríamos que dejarlo siempre para el final, al Bebu que hablara. Yo creo que la ecografía postnatal inmediata puede darnos alguna información. Sin duda lo que dijiste tú, Mauricio, sobre toda la evaluación prenatal es importante y ha cambiado y cambia con las tecnologías que uno utiliza. Ahora, el artículo no habla mucho, no lo aclara mucho sobre el orificio, el tamaño del orificio, ¿no? Y ahí está la discusión y lo que dijo Bebu sobre, yo he visto poner prótesis sin haber disecado el rodete posterior adecuadamente. Entonces por eso me llamó la atención, y corríjame si me equivoco, que ellos tienen un 48% donde tienen que poner prótesis. Si lo entendí bien, me parece que es totalmente elevado eso, que debería ser mucho menor la necesidad de colocar malla en las hernias diafragmáticas. Y yo creo que la disección, salvo que tenga una agenesia total de diafragma, es importante la disección de ver qué es lo que uno tiene para reparar. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Bebu sobre el problema es el mediastino, el resto dar lo que uno ponga. Y sobre el crecimiento del músculo reoperado, pacientes con agenesia total, he visto que después se cubre la malla. Ustedes me dirán, nunca hice una biopsia para saber si era realmente músculo, pero parte de eso se cubre. Y siempre existe, si uno tiene una recidiva con un parche, la posibilidad de poner un flap muscular. Terminando, yo siempre utilizo playjet de PTFE cuando doy los puntos al diafragma, ¿no? a la pared. Y creo que sí, que crece el músculo con el paciente, a diferencia de las mallas. Y recordar, yo no tengo experiencia, a pesar de que lo aprendí muy bien, cuando estuvo Bianchi en el italiano, y que hubo un impasse ahí de 2 horas que me permitió conversar con él a raíz de pacientes que yo tenía y que después se los comenté, sobre el uso del músculo, de los músculos torácicos para la reparación de la hernia diafragmática. Yo en realidad no tengo experiencia, pero me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una experiencia o lo ha hecho algunas veces y qué resultado ha tenido. Muchas gracias. Gracias, doctor Pacheco. No, la verdad que músculos torácicos para reparar un defecto diafragmático no lo tengo yo en mente, ni tampoco haber visto algún trabajo al respecto. Doc, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Ignacio. ¿Usted cree que los diferentes tipos de técnica tienen su indicación o uno como centro debería especializarse en una debido a los pocos pacientes que hay? No sé si se entiende mi duda.
Sí, y voy a repetir algo que dijo el doctor Puigdeval. El paciente es el que te determina lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. La estabilidad clínica, hemodinámica que va a tener el paciente es el que te va a decir, bueno, puedo tomar esta cirugía y hacerla en 2 horas, o tengo que resolver este problema en 40 minutos porque el paciente es crítico o no está definitivamente para operarse porque no reúne los criterios hemodinámicos para hacerlo. Y creo que es importante que cuando uno, como dijo Puigdeval también, uno tiene que entrar preparado a hacer todo. Entonces, uno debería tener en el arsenal quirúrgico todas las herramientas y todos los conocimientos para reparar este tipo de defectos. Porque si bien uno se enfrenta a las recidivas y uno lidia con las recidivas, uno debería resolver el problema en el primer intento. Yo lo que quería preguntarles es qué estrategia toman cuando ven que el hiato esofágico queda abierto. Por ejemplo, a mí me ha pasado ver donde el esófago y el estómago están completamente ascendidos en el tórax, y cuando uno reconstituye la anatomía que debería ser la habitual, se encuentra con que no existe el hiato esofágico izquierdo. Existe un pilar diafragmático derecho que es bastante laxo, rudimentario, pero el pilar izquierdo definitivamente no está. En esos casos, ¿cómo reconstituyen esa anatomía? Son los que fracasé. Uno tiene que hacerlo, cruzar los dedos, poner los pulsos más firmes y saber que la recurrencia de eso, la cirugía de esa hernia es mucho más sencilla porque los bordes se van haciendo más firmes y en un segundo intento puedes solucionarlo. No me acuerdo de ninguno que haya quedado después con una debilidad tan grande, pero que he reparado que falla del borde mediastínico o del borde diatal seguro, ninguna duda. Ninguna duda. Solo que uno fracasa. Bueno, no tienes donde poner el punto. Te da miedo a veces. Sí, sí, pero yo hablo específicamente a nivel para reemplazar ¿hay alguna forma para reemplazar ese pilar o directamente va todo el colgajo muscular hasta el borde esofágico? Yo he encontrado que hay un punto que si no lo pones al músculo cardíaco o no lo pones al esófago, y además es la tracción, el esófago no tiene resistencia para eso. No lo encontrás. Ponés toda la chamuchina que quieras, pero no, ahí no hay nada. Son las más complicadas. Sí, porque ahí creo que es fundamental la disección y tratar de encontrar todo el reborde, algún remanente, algún bordecito muscular, que en esos casos yo lo que he decidido hacer es el borde anteromedial, que a veces está paracardíaco o parapericárdico, mejor dicho, desprenderlo un poco y con eso reforzar el hiato y encima de eso el flap muscular. Eso es lo que decidí en el momento de utilizar ese anteromedial para reconstituir algo de la anatomía del hiato esofágico. El doctor Luna Aguilar, también nos cuenta los problemas que tuvo en esos casos, con mucho reflujo, que tuvo que realizar una cirugía de Nissen, gastrostomía, y que después recidivó y tuvo que también colocar una malla. Así que esos casos son difíciles. Yo quiero mencionar algo más, porque me costó mucho tiempo que se entendiera. Desde hace más de 40 años
que yo no dejo tubo de drenaje pleural en las hernias diafragmáticas operadas. ¿Por qué? Porque pretendo que haya menos diferencia de presión entre la presión intraabdominal y la presión negativa del tórax, que si yo coloco un drenaje bajo agua estoy generando más presión negativa. Los que trabajan conmigo saben que yo soy categórico en eso. No dejo drenaje pleural, porque eso potencia la recidiva, porque genera una diferencia de presión muy grande entre abdomen y tórax, que hace que sea más fácil que salten los puntos. Y creo que la única expectativa en el borde mediastínico es que la tensión del golgajo sea tal entre la parte que se bascula hacia atrás y los puntos vienen a la partilla, a la costilla bien posterior, que ese borde firme es lo que impide por ahí que se debilite tanto como para que no pegotee primero. Pero el no drenaje en el tórax es importantísimo. Y yo creo que si viene un estudio de eso va a ver que disminuyó el número, operamos mejor en esa época, empezamos a operar mejor, o eso contribuyó a menor problema posterior de recidiva. Sí, doctor Pacheco. Sin duda, lo que dice Bebu, yo no dejo drenaje, no he dejado drenaje. Eso condiciona muchas complicaciones. Si es necesario drenar al paciente por algún motivo, bueno, se drena. Pero dejar drenaje, no. Y gracias por lo que me contestaron en el chat. Muy amables. Sí, creo que lo del drenaje está todos tenemos más conocimientos al respecto y la verdad que con un abordaje abdominal no dejamos drenaje pleural. Hay algunos detalles con el tema del kilotórax, que en nuestro centro es un problema. El kilotórax se presenta en 1 de cada 4 pacientes. Esta efusión pleural persistente nos ha prolongado la internación, como contaron en el caso clínico, nos obliga a hacer los recambios porque se tapan los drenajes, se tabican, y hoy para nosotros es un problema que se presenta en el 25%, 28% de nuestros pacientes. Tratamos de drenarlos aguantando lo más que se pueda después del tratamiento médico del kilotórax, con el ayuno, la parenteral y demás, pero requieren finalmente un drenaje pleural para terminar de permitir que el pulmón se pueda expandir, porque al ser un pulmón hipoplásico no expande y al tener la cavidad libre se va a ocupar permanentemente de líquido. Entonces, hoy para nosotros esto es un problema. Bien. Me parece, perdón, sí, creo que el último detalle que también quería decir, que los puntos pericostales son los más fundamentales, que es lo que tengo anotado acá, que era lo que quería terminar de decir. Y bueno, si no hay más comentarios, agradecer a todos por su tiempo, por participar y por sus comentarios. Y a los residentes por la preparación de este Ateneo. Hola Héctor, ¿cómo te va? Abrazo grande, bien, Bebu. Acá estoy. Acá estoy sacrificándome acá en el este. Sí, ya te veo. Un placer ver de vuelta a Mauricio, a Daniel que me escribió por el chat, bueno, y al resto, algunos no los conozco porque son demasiado jóvenes, y bueno, por supuesto, hay otros que, como Alisandro o a Daniel o a Juan, que los conozco desde hace muchísimos años. Les mando un abrazo grande. Nos vamos a ver en abril, seguro. Seguramente. Muy bien. Seguramente. Perdón, el doctor Carauli nos pregunta, en casos de recidiva, ¿cuál es el mejor estudio
para evaluar a los pacientes con recidiva de hernia diafragmática. Personalmente yo prefiero la tomografía, porque me permite evaluar en 3 planos distintos, el axial, el sagital y el coronal, realmente dónde está localizado el defecto, qué problemas tengo, puedo ver los vasos mesentéricos si tienen algún problema. Yo personalmente prefiero la tomografía de alta resolución en estos casos. No sé, el doctor Cuiabal, el doctor Pacheco, o los que quieran opinar. Nosotros nos manejamos con la ecografía, tenemos excelentes ecografistas. En la recidiva, ¿no? Digo, nos manejamos con ecografía, tratamos de no irradiar, porque como dijiste ahí, la recurrencia es más o menos a los 3 meses, o la mayoría de ellos. Cuando el niño es mucho más grande, bueno, es mucho más fácil de evaluar con la ecografía, pero nosotros preferimos no irradiar a los pacientes, hacer ecografía. No hemos tenido mayores problemas con eso. Yo creo que hay más correlación en la recidiva con la ecografía que la ecografía postnatal del defecto. No sé si me expliqué bien. Creo que es mejor, nos da más datos a los 3 meses la ecografía en una recidiva que lo que nos da la ecografía postnatal para saber realmente cuál es el defecto. Yo haría un comentario antes, que es importante en la recidiva definir el momento de la corrección. Estar recidivado no implica que sea quirúrgico en ese momento. Hay que pensar que si el paciente tolera la recidiva por un tiempo, no hace neumonitis de repetición, no tiene dificultad respiratoria, ganen tiempo, que sea más grande, va a ser todo mucho más fácil. La ansiedad lleva un mal camino. Ahora, comparto que la tomografía tridimensional, todas las novedades que hay, te ayudan, cuando uno la entiende, a planear la cirugía. Y en esto también agrego algo, que en una época que la cosa era mucho más complicada que ahora, muchas veces en estas recidivas usamos una vía tóraco-freno abdominal para corregir, aunque parezca paradójico, porque permite una reconstrucción de diafragma mucho mejor. Pero esos casos excepcionales creo que no lo haría nunca más, pero lo he hecho en esas circunstancias. Lo que es el momento que uno decide reparar una recurrencia. No es porque está la recidiva, sino porque qué problema trae el chico la recidiva para ver en qué momento lo opero. Sin duda, y eso tiene la explicación que daba el doctor Cuiabal, con que el chico tiene que crecer y cambian un poco las características de los tejidos. Los grupos de trabajo de hernia diafragmática muestran, los grupos clínicos de hernia diafragmática, por ejemplo, muestran que la recuperación de peso y estatura con el Scorsese para la población general, los pacientes con hernia diafragmática recién los recuperan entre los 9 y 18 meses de vida. O sea que antes de eso están por debajo de la población general. Entonces es importante en el paciente que está con una recidiva y puede esperar, darle tiempo que crezca, que se equipare a la población de su mismo grupo etario, para tener un tejido de otras características y que la cirugía sea mejor, tenga mejores resultados. Yo tengo la suerte de ver pacientes que ya tienen 30 años, 40 años operados. Otro día vino a casa tocando el timbre una chica muy mona que trajo un pedido que habíamos hecho y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? No. Bueno, doctor, en el jardín de casa, en la puerta de casa. No, usted me operó de recién nacido. ¿De qué lo operé? De una diafragmática. Diga, no me mostré las heridas que tenés porque se ve horrible. No, mire, doctor. Y me mostró, la ve acá, tenía una herida transversa, abdominal, que no se notaba nada. La chica tiene 30 y pico de años ahora. Me mostraba la barriga en la puerta de casa, el papelón. Y bueno, eso hay que tener en cuenta. Estamos operando enfermos que tal vez uno no tenga la oportunidad de verlo después, pero tenemos que hacer medicina para mucho tiempo después. Lo que remarcás es real. El chico que está en quirófano con una hernia grande, que entra y que sale,
que está drenado, que está 60 días internado, va a tener mucho tiempo para hacer un catch-up para llegar al otro. Pero tenemos que encontrar el momento. ¿Qué mejor, esto o aquello? El equilibrio. Siempre, por lo menos piensen 2 veces antes de reoperarlo. Esa es la idea. Perfecto. Y con este último mensaje me parece que damos por terminado este Ateneo y agradeciendo nuevamente la participación de todos ustedes.